Un cordial saludo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, esperando que hasta este día pues hayan tenido una jornada laboral y también en sus actividades personales que todo vaya en buen ritmo. Nuevamente estamos aquí reunidos para poder dar revisión a contenidos que el sílabo de la asignatura demanda para su cumplimiento, ¿sí? Ya nos acercamos al fin del estudio de esta asignatura. Espero que vaya cumpliendo las expectativas y las metas y sobre todo el resultado de aprendizaje que demanda la asignatura. Entonces, voy a dar paso al inicio y a la explicación de las temáticas con las cuales ya estaríamos cerrando el estudio de la asignatura de competencias y luego haré una pequeña revisión de los avances que tienen ustedes del plan de intervención, cuya fecha de entrega es el día de mañana, fecha máxima de entrega. De igual manera, en un pequeño espacio dedicaremos para hacer una retroalimentación de los contenidos que se ha revisado a lo largo de estas 3 semanas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, luego del espacio de la explicación de los contenidos, queda abierto para que ustedes puedan exponer. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Muchas gracias por su participación y bueno, en esta clase el tema que vamos a revisar, que vamos a debatir, es en cuanto a la ejecución y a la evaluación de los planes de intervención, ¿sí? He considerado importante, necesario, partir de la reflexión de un video. Les voy a invitar a que observen el video. No sé si tal vez solamente me sucede a mí o tal vez a ustedes también, pero la conexión del internet no está muy buena. No sé si tal vez por la situación de la lluvia o desconozco otro factor. Si tal vez existe interrupción en alguna explicación o incluso ahora que voy a compartir un video, les agradezco por favor que me lo hagan saber, ¿sí? Entonces, en este momento, les invito a observar el siguiente video y luego espero sus comentarios, estimados maestrantes. Y me confirman si escuchan, por favor. To conduct an experiment and created two ¿Están Sí se escuchando? escucha. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, tiene subtítulo, ¿sí? Entonces, por favor, veamos las imágenes, el video y vamos guiándonos con el subtítulo. Si es que hay complicación con el internet, me lo hacen saber, por favor, ¿sí? experiment and created two absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without.
This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Muy bien, han observado el video. Y la pregunta con la que empezamos a compartir estas opiniones, estas reflexiones que deja este video es la siguiente. Estimado maestrante que ha cursado y que está por finalizar su estudio de posgrado en la maestría en educación especial, ¿considera usted que vivimos en una sociedad inclusiva? Escucho sus comentarios, estimados maestrantes. Vicente, bienvenido. Buenas noches. La verdad, yo pienso que no. Yo creo que vivimos en una sociedad muy, muy discriminatoria y no solamente para las discapacidades. Nos discriminamos por todo, por talla, por color de piel, color de ojos, por lo que sea. Buscamos maneras de separarnos de los demás. Y en ese sentido, las personas que no tenemos que convivir con una discapacidad, ya sufrimos dificultades, con más motivo aún aquellas que tienen una condición o algo que les impide realizar la mayoría o al menos una parte de las cosas que los demás podemos. Y se vuelve muy injusto, es una sociedad, un mundo muy injusto con las personas que no tienen todo a su alcance. Así es, Vicente. Lamentablemente hay mucho aún que trabajar. ¿Y por qué más consideran ustedes que no vivimos en una sociedad inclusiva o tal vez que sí vivimos en una sociedad inclusiva? Tenemos la participación de Ángela, bienvenida. Buenas noches. Buenas Bueno, yo noches. considero que no vivimos en una sociedad inclusiva. Estamos todavía en un ensayo-error, ¿no? Como yo digo. Eh, me incluyo, habemos personas que lo vemos como las personas con alguna discapacidad como normal, como puedo tener yo problemas del corazón, él tuvo esa discapacidad y es así, es como una condición que tenemos cada uno, ¿no es cierto? Pero en verdad, a mí me ha tocado muy fuerte vivir de muy cerca la discapacidad y la discriminación a las personas con discapacidad. Mm, Muchas veces lágrimas, muchas veces impotencia, muchas veces iras, porque las otras personas no se dan el tiempo de conocer a las personas, o sea, simplemente porque tienen un título de autismo, de síndrome de Down o cualquier tipo de discapacidad. O sea, les consideran menos, les consideran que no tienen oportunidades, les consideran que no van a poder, les consideran que son una carga más en cualquier espacio y no les dan el espacio que ellos necesitan. O simplemente con ellos decir, sí, sí, hay inclusión, ¿qué hacen? Incluir en un aula, pero el niño no tiene una adaptación, el niño no tiene un programa específico para él, el espacio no está pensado en él, la maestra no se dedica a él como se dedica a los demás niños, porque quizás tiene un aprendizaje más lento, porque el niño necesita otro tipo de metodología. Entonces, ¿cómo ven ellos como esto como una barrera para ellos? Ujú. Yo he vivido muy de cerca y vivo todos los días de este tipo de condición que a veces yo sé que estoy obrando mal. Estoy obrando mal porque al quedarme callada también soy cómplice de esta situación. Pero he hablado con el directivo. Lamentablemente no hay respuesta. Se puede ver a los niños que tienen algún tipo de discapacidad abandonados en el patio, no les ponen atención, no les ayudan a integrarse al grupo cuando ellos son las personas que más necesitan nuestro apoyo y nuestra ayuda. Entonces, yo puedo decir que son personas capacitadas, personas que tienen un título de educación especial, pero sin embargo, solo queda un título. Como levanté mi ego porque tengo un título, pero sin embargo no lo aplico. Y cuando me vienen estos casos, lo primero que es poner trabas, barreras, hacerles llorar a los padres de familia, exigir varias cosas que a veces no están en la condición económica
para solventar y sin embargo se ponen en ese empeño de ponerles barreras y barreras y barreras hasta que muchas veces los papás salen desilusionados de la educación y se van, llevan a sus hijos. Esto es algo que se vive en la actualidad y yo puedo decir que lo palpo diariamente y lo he palpado en mi familia también. Y yo puedo decir que todavía no vivimos en un mundo inclusivo. Gracias, doctora. A usted, Ángela, por compartir su opinión, su reflexión. Alexandra, bienvenida. Le escuchamos. Muchas gracias, doctora. Bueno, realmente concuerdo con los compañeros, realmente no vivimos un mundo donde hay una verdadera inclusión, sino más bien una integración, donde se los integra a los estudiantes con necesidades educativas especiales, pero no más bien una verdadera inclusión con ellos, porque creo que la docente o la persona que trabaje con ellos no debería de esperar que el niño se adapte a su modo de aprendizaje, sino más bien nosotros adaptarnos al aprendizaje que él tiene y poder apoyarlo con herramientas, que para eso creo que estamos también preparándonos a diario. La educación va avanzando y ellos tienen mucho que dar. Si nosotros estimulamos, si nosotros damos una buena educación, ellos salen adelante y pueden ser personas autónomas e independientes. Pero creo que también existen los estereotipos de la gente y de la sociedad que si vemos a un niño con discapacidad, entre comillas, se dice, pobrecito, qué pena que tenga esa discapacidad, pero no se busca más allá de qué podemos hacer para que esa sociedad pueda integrarlos e incluirlos de manera correcta. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es que si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad, porque todos somos diferentes, todos somos diversos, como algo normal, entonces no necesitaríamos hablar de inclusión, sino más bien vivir una buena convivencia. Muy bien. Gracias, Gracias, doctor. Alexandra, por compartir su reflexión. Elizabeth, escuchamos su intervención. Bienvenida. Buenas noches con todos. Bueno, pues ya lo han dicho las compañeras, o sea, la sociedad que nos rodea, el medio, y no solo la parte educativa, porque no solo es ahí donde se ve esto de la exclusión, sino que va más allá al ámbito de que si tal vez en la calle o en algún lugar, recordaba mucho bien del video, que si a veces en algún lugar en donde los niños se encuentran, ellos de por sí no ven estas diferencias. Somos los adultos que en un parque vemos si algún niño tiene discapacidad, pues ya nosotros como que se ve eso de que tendrás cuidado o como que tratan de decir que, de marcar esa diferencia. Entonces, no es algo que también, digamos, nosotros lo palpamos en la parte educativa porque trabajamos, vivimos el día a día, como decía Ángela, y sabemos lo difícil que, en verdad, las situaciones tan difíciles y adversas que enfrentan los niños que ya están con algún diagnóstico o discapacidad, pero también es en el mundo de afuera. Y ahí recuerdo mucho que últimamente, así que sería unos 3 meses, hubo una, digamos, una marcha que se hizo en la parte de aquí de la catedral y los padres de familia pedían ese apoyo a lo que son las personas con discapacidad, para que los centros comerciales hayan lugares con rampas, señalización para personas no videntes, o sea que en todo el ámbito, en toda la parte social y de la comunidad, se ve que todavía falta mucho por concientizar, mucho por aprender y mucho por hacer. Y yo creo que esto de hacer empieza desde uno mismo. Si uno no da ese paso de decir, bueno, yo quiero de verdad aprender para poder dar o ofrecer algo mejor a las personas que me rodean, el mundo no, o sea, la sociedad no va a cambiar. Entonces creo que también es importante concientizar a las personas que están a nuestro alrededor, hacerles caer en cuenta que todos debemos aprender, de que a todos nos puede pasar, porque no estamos libres de que tengamos un accidente y de repente tengamos una discapacidad visual o física, y que todos podemos ayudarnos entre todos. Entonces, ir un poquito más allá de la parte no solamente educativa, sino ver más allá en la sociedad, en cómo el niño, cómo las personas con discapacidad en sí necesitan de todo el apoyo de la sociedad para poder lograr desenvolverse, hacer
Y también la parte laboral, ¿por qué no pensarlo desde ese punto de vista? Lo aprendimos en la materia anterior y se ve que falta muchísimo, muchísimo, porque los jóvenes salen del colegio especializado, regular, ¿y a qué van? O sea, ¿y qué se les ofrece? Entonces, no se ve más allá en una universidad, verlos tal vez aprender alguna carrera. ¿Por qué no pensar en eso? O sea, ir más allá, ofrecerles algo más, una oportunidad, porque ellos a la final siempre van a depender tal vez de alguien porque no tienen estas oportunidades, pero no, se debería pensar en que ellos sean autónomos, que ellos sean independientes en la medida de que ellos lo vayan alcanzando, que ellos sueñen en ser alguien, en buscar algo que les guste y ahí tal vez el arte, la música, hacer de su profesión, ver mucho más allá. Entonces creo que falta mucho, yo creo que hace falta mucha visión para nosotros como sociedad brindarles esa oportunidad a las personas con discapacidad. Y como digo, no estamos libres de tenerla en algún momento de nuestra vida. Eso, doctora. Muy bien, gracias, estimada Elizabeth, por su participación. Abordó algunos términos que son claves para hablar y trabajar en una inclusión social, inclusión escolar. Cristian, bienvenido. Eh, Buenas doctora, compañía. Este, bueno, Cristian, le escuchamos. Continúe. Disculpe, Cristian, que le interrumpa. Estimados maestrantes, tal vez los decir demás algo pueden escucharle a Cristian o solamente yo tengo este inconveniente que se escucha entrecortado. este, bueno, primeramente creo yo que sí, bueno, considero que no. em, ¿Sí me escucha, doctora? En este momento, Cristian, mil disculpas. Puede continuar, Cristian. Bueno, como les decía, yo considero que no estamos con una sociedad inclusiva como tal, sino que prácticamente estamos en un periodo de transición para llegar al objetivo deseado, ya que la historia nos cuenta que antes eran totalmente discriminadas las personas con discapacidad o con alguna diferencia. Ahora, si bien es cierto, existe aún la discriminación, el apartamiento entre clases y todas esas situaciones, pero ya no son tan evidentes como en la antigüedad. Y como les digo, es prácticamente un periodo de transición para llegar al objetivo deseado. Todavía estamos en ese proceso de que no se nos haga, por decirlo así, eh, conozco de una chica que está siguiendo una carrera universitaria. Se nos hace con asombro de que una persona con discapacidad llegue. Tenemos que llegar a ese objetivo de verlo como algo normal, de que todas las personas pueden superarse, de que todas las personas pueden llegar a mejorar en muchas situaciones, no solamente, claro, todos tenemos nuestras dificultades y nuestras fortalezas también. Entonces, bueno, lo que trato de decir es que cuando lleguemos a ver a una persona, a cualquier persona, que quiera prosperar, que quiera mejorar, que quiera educarse de alguna otra manera o en cualquier otro ámbito, no verlo como algo como de asombro, sino algo normal, algo que se presente día a día y que no haya esa diferencia. Eso nomás, doctora. Muchas gracias, Cristian, por su reflexión. Todos los aportes muy interesantes, sus reflexiones eh, han podido llevar a al análisis, a la reflexión, incluso considero que a la autoevaluación desde el rol que estamos actualmente desempeñando. Ustedes han hablado de que no hay una inclusión, hay una integración. En alguna intervención se mencionó
de que a la persona no se la reconoce como tal, como persona, sino que más bien está la condición por encima de todo. Y esto hay que ir derrumbando, ir rompiendo estos paradigmas, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad de etiquetas, ¿sí? Que la característica que resalta sea por nuestra condición social, por nuestra etnia, por nuestro nivel educativo o por tal vez si tenemos alguna enfermedad o por la discapacidad, es cómo nos identifica, ¿sí? Y dejan atrás y dejan de lado a la persona, a los sueños, a las metas, a los intereses, ¿sí? Porque cuando vamos a trabajar con una persona con discapacidad, cuando incluso vamos a brindar una ayuda a una persona con discapacidad visual y queremos ayudarle a cruzar la calle, ¿no? Es que las indicaciones, orientaciones está de que nosotros tenemos que presentarnos y ofrecer la ayuda, más no tomarlo de la mano o del codo y cruzar. ¿Sí? Entonces, a veces cometemos el error de omitir de que estamos tratando con una persona. Omitimos la posibilidad que tiene la persona de expresarse. ¿Y dónde quedan los sentimientos? ¿Dónde quedan las emociones? ¿Consideran ustedes de que sería necesario también hablar de un proyecto de vida para una persona con discapacidad desde tempranas edades? Porque en algunas instituciones se maneja este trabajo del proyecto de vida. ¿Sí? Y desde pequeñitos ya les vamos presentando los oficios, les vamos haciendo visitas a los lugares donde se desempeñan distintos oficios y ya el niño o la niña va creciendo con una idea de qué es lo que quiero lograr o quién quiero ser cuando tenga más edad, ¿no? Vicente. Sí, doctor, justamente de lo que, bueno, no he trabajado en con vínculo con ministerio desde ya un par de años, pero es lo que se maneja también en los protocolos de manejo de personas con discapacidad dentro del Ministerio de Inclusión. Hay actividades diseñadas justamente para ayudarles a ellos más que a conseguir un trabajo, es la autorrealización, Ujú. pero a veces eso es lo más complicado. Y yo creo que, bueno, al menos me ha pasado ahora que estoy trabajando más desde el área de inclusión externa, más que la interna, de que las instituciones lo que más quieren es que el chico cumpla en lugar de dar un espacio donde se sienta bienvenido. Y eso es un problema, porque hay casos donde realmente, inclusive hasta lo que no es discapacidad, por ejemplo, inteligencia límite, el joven, el niño no va a llegar a alcanzar los mismos logros académicos que sus pares, pero se quiere que se tenga un logro académico y no que haya una inclusión, una pertenencia a su ambiente, una autorrealización. Y yo creo que eso es lo más importante, cumplir que la persona se sienta autorrealizada. Así es, así es. Ese es el objetivo de todo el estudio. Considero personalmente un criterio, ¿no? Desde cuando elegimos qué seguir en la universidad, porque ya hasta finalizar nuestra etapa secundaria tenemos algunas ideas, ¿no? De qué caminos seguir en función de nuestras aptitudes, de nuestras destrezas, de nuestras inclinaciones, intereses por aprender y por servir a la sociedad. Entonces, ya cuando estamos en un nivel universitario y estamos dentro de una carrera como la que ustedes han elegido, dentro del área de la educación, de la psicología, del trabajo social, que son carreras que se vinculan directamente con el trabajo con personas, ¿sí? Y cuando hablamos aún más de la educación especial, es un trabajo arduo, constante, constante, ¿sí? De coordinación, de organización, no solamente con la familia, el docente y la persona o el estudiante con discapacidad, sino que esta triada se enfrenta a diario con muchas barreras que hay en la sociedad, muchas barreras, desde la actitud de las personas hasta las propias barreras arquitectónicas, las barreras urbanísticas que limitan vivir una verdadera inclusión. Entonces yo les pregunto a ustedes, si es que ya hemos identificado a través de este video y también recuerdo el video anterior cuando el grupo de trabajo tuvo la noticia de que una persona con discapacidad iba a formar parte de su equipo, ¿no? Y muchas ideas
marcaron la actitud de cada uno de los que desempeñaban sus cargos. Esta idea o estas expectativas y estos miedos que tenían cada uno de los funcionarios cambiaron, y muchos para bien, sí, se derrumbaron muchos estereotipos, cambió para bien la actitud cuando la persona ya formó parte del equipo. Pero esta persona que aportó a este equipo tenía algunas o varias habilidades que tal vez algunos de ellos no consideraban que lo podía lograr o que podía ejecutar algunas acciones. Mi pregunta es la siguiente, estimados maestrantes. Entonces, hasta el momento, en el estudio de este estudio de posgrado y de esta asignatura con la que cierra su preparación, comparta por favor su opinión sobre qué tan importante entonces es trabajar las habilidades para la autonomía en una persona con discapacidad. Escucho sus reflexiones, por favor. ¿Qué tan importante es trabajar las habilidades? Ivana, ¿le escuchamos? ¿Cómo está, profe? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo considero que sería completamente necesario, fundamental, sería una de las primeras bases, porque si bien es cierto, así como se brinda lo que es y bueno, de hecho también pues se recomienda que se realice lo que es la estimulación temprana para poder desarrollar habilidades en cada uno de los niños desde muy pequeños, en diferentes ámbitos, en la parte lingüística, en la parte cognitiva, en la parte social, etcétera. Eh, es, Desde mi perspectiva, considero que es sumamente fundamental que tanto en personas con y sin discapacidad se fomente este tipo de programas de autonomía. ¿Por qué? Porque como hablábamos también en la clase anterior, decíamos que, y bueno, y de hecho también compartiendo un poquito desde mi experiencia que tuve la oportunidad y todos tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a una persona directamente con una discapacidad en específica. Qué bonito escuchar esos aportes cuando ellos mismos nos comentaban de qué tan satisfactorios se sentían al poder realizar así sea una actividad pequeña. Aunque sea llevar una cosa de un lado a otro, era muy satisfactorio para ellos porque ya les elevaba la autoestima, se sentían autónomos, eficientes, de que no dependen a lo mejor quizás para llevar este papelito para acá, esta cosa para acá, de otra persona. Y como les digo, así sea una actividad, por más simple, por más chiquita que sea, para ellos es muy significativa y muy grande. Aparte también, cuán fundamental es poder desarrollar esto. ¿Por qué? Porque existen personas con discapacidad, cualquiera de ellas física, intelectual, que incluso nos sorprenden, mejor dicho, nos sorprenden porque se moviliza mejor que uno, es tan como más experto que uno mismo. Entonces a veces uno incluso lo toma como admiración. Como le digo, desde mi experiencia, lo que he podido palpar, a mí se me admira bastante. No me sorprendo, pero no me sorprendo en la forma en la que, ay, pero ve cómo lo hace. No, yo no me sorprendo, sino me admiro de ver cómo esas personas, a pesar de la discapacidad que presentan, son autosuficientes, pueden valerse por sí mismos. También recuerdo claramente y me llegó bastante lo que la compañera Angelita nos comentó sobre la persona con discapacidad, discapacidad visual, de cómo viven ellos, porque de hecho hay algunos casos que viven solos, pero ellos se tienen adaptado, memorizado completamente sus entornos. Entonces a veces no requieren de otra persona como que pásame esto, pásame lo otro, no, porque ellos ya van desarrollando ese aspecto. Y referente, digamos, a la parte visual, a la discapacidad visual, si bien es cierto, pues lógico, no cuentan con la visión, pero desarrollan otras habilidades. A veces la parte sensorial es lo que en ellos desborda, lo que en ellos es como que lo tienen más desarrollada y entonces pueden experimentar nuevas cosas, pueden realizar nuevas actividades y todo esto es con el propósito de que en ellos mismos se ha fomentado, se ha desarrollado la autonomía. Entonces, como de acuerdo a su pregunta, profe, que usted lo menciona, para mí esta asignatura ha sido totalmente fundamental. ¿Por qué? Porque he aprendido más inclusive que a lo mejor tal vez del conocimiento que ya tenía, pero me ha permitido aprender más y saber y fomentar, porque actualmente todavía seguimos con estos estereotipos, barreras de que falta muchísimo por concientizar de que las personas con discapacidad pueden tranquilamente realizar actividades, pueden pertenecer a trabajos, a instituciones, etcétera. Entonces sí sería muy bueno que nosotros también
llevemos pues esa voz para que poco a poco sea más escuchado, más concientizado el tema y se fomente lo que es la autonomía, no solo en los niños como tal, ¿sí? Sino también en personas que presenten alguna necesidad en específica. Eso, profe, muchísimas gracias. Gracias, Ivana, por compartir. Sí, muy interesante la reflexión de Ivana y qué bueno que la asignatura vaya cumpliendo, ¿no? Con los, sería con las necesidades de conocer por parte suyas y también con las expectativas, ¿no? Cuando escuchamos, a ver, competencias, ¿qué será? ¿Qué se tratará? Y es que es necesario trabajar esta temática con las familias de personas con discapacidad. Entonces, nos encontramos y ustedes han compartido la experiencia de la asignatura anterior. Qué linda oportunidad de hablar directamente, de escuchar a una persona con discapacidad y que nos comparta su diario vivir, ¿no? Entonces, yo hago la siguiente pregunta para pasar a esta parte de la ejecución. ¿Por qué es tan importante ejecutar un programa, un plan de intervención para desarrollar habilidades de la vida diaria? Luchamos con muchas barreras, ya lo hemos hablado, las más fuertes de derrumbar son las actitudinales. Y cuando una familia enfrenta un proceso de diagnóstico de discapacidad incluso ya desde la etapa gestacional, viene un proceso de duelo, ¿sí? Que todos conocemos que hay un proceso de duelo, de aceptación, de rechazo, de culpa, hasta llegar ya a la sensibilización y la respuesta, ¿no? El de comprometerse, ahora que tengo esto, o en este caso, mi hijo, mi hija tiene discapacidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hasta llegar a ese punto ya de tener una actitud abierta, una actitud positiva y un compromiso permanente con el hijo, la hija con discapacidad, requiere de un proceso, de un acompañamiento incluso por parte de los profesionales que conocemos un poquito más sobre este tema de la educación especial. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos casos que tienen una discapacidad dentro de su hogar, una persona, pero que por este miedo a las barreras sociales, a las barreras actitudinales, preferimos mantenerlo dentro del núcleo familiar, por temor a todos los riesgos, ¿no? Y bueno, pues si hablamos de riesgos, personas con o sin discapacidad, nos enfrentamos a diario y somos vulnerables a muchos peligros, muchos riesgos. Claro está que una persona con discapacidad está vulnerable unas 10, 100 veces más a estos riesgos, pero mucho depende de la familia. ¿Sí? ¿Qué tan importante entonces es, estimados maestrantes, la aceptación y la participación de la familia en la ejecución de un plan de intervención para desarrollar habilidades? Recuerde usted un tema que hablábamos hace clases anteriores y que limita y que viene a ser una barrera, la sobreprotección. Vicente, su opinión, le escuchamos. En realidad, yo creo que es la parte más importante y la menos cuidada. Nosotros que tenemos en el centro de Paula, pues decenas de casos de personas con discapacidad, de niños y adolescentes con discapacidad. Eh, el mayor problema que se enfrenta para la intervención no es ni siquiera la capacidad que tiene el niño no de avanzar, sino es el apoyo de los padres. Tenemos el caso de estudio, por ejemplo, de nosotros, es de un adolescente de 14 años al cual la mamá sabotea la terapia en casa. Tenemos casos en los cuales la mamá, por ejemplo, ha preferido y ha pedido el cambio de trabajo para que la manden a la provincia para no compartir casa con su hijo con discapacidad. Otros casos en los que los papitos les odian a sus hijos con discapacidad, u otros que los usan como una bandera, pero cuando llegan a casa esos niños tienen las manos sucias. Creo que lo más duro que me ha tocado ver fue una mamá que lo fue a dejar una vez a terapia a un niño, a un adolescente, perdón, con autismo grado 2 y con sangre seca bajándole del oído porque se había reventado el tímpano porque tenía la obsesión de meterse cosas al oído y la mamá lo dejó así. O sea, se ven, yo creo que lo que más duro en todos mis años de profesional he visto es consecuencia de la falta de la participación y aceptación adecuada de los papás.
Así es, Vicente. La familia marca el rumbo, ¿no? Del éxito o no de un plan de intervención al momento de ejecutarlo. Elizabeth, escuchamos su participación. Bueno, doctora, yo me acordaba ahora, nosotros en nuestra familia tenemos un sobrino con discapacidad intelectual y bueno, esa es la otra cara de la moneda, como decía Vicente, en verdad hay familias en las que no se apoya, no se brinda, digamos, esa oportunidad de aprender, porque yo creo que cuando cualquier tipo de discapacidad nos da la oportunidad de aprender algo nuevo y pues en el caso de vuelta de nosotros, mi prima, claro que al inicio tuvo su proceso de duelo, fue difícil y al principio pues sí, la familia le costó, a todos nos costó, pero yo creo que desde que nosotros decidimos pues ya ponernos en manos a la obra, poder ayudar, vimos ese cambio no solo en ella como mamá, porque la mamá, siendo o el cuidador principal de la persona con discapacidad, es quien se desgasta, quien sufre pues de todo de ese cansancio tal vez, pero nosotros estábamos ahí para apoyarle y veíamos, como le digo, ese cambio desde el niño, después fue en ella, esa preocupación porque el niño reciba las terapias, si estaba en un lado, en otro lado. Entonces, y el apoyo que ella pues daba, digamos, si la terapeuta decía, bueno, tenemos que hacer esto, nos pedía ayuda a nosotros, al menos que estábamos como un poquito relacionados con el área, le decíamos, mira, hagamos esto, hagamos. Entonces, se ve mucho que el apoyo familiar, cómo se brinde a la persona, no solo al niño con discapacidad, sino a la cuidadora, a la madre, a la familia más cercana, es fundamental para lograr que el niño desarrolle todas sus habilidades. Ujú. Y pues para los padres de familia, que ellos verlos, que al inicio tal vez hasta les dificultaba, se les hacía difícil ir al baño, hacerse solos y que ahora ellos ya lo hagan, es un gran logro. Tal vez para nosotros decir de afuera, como no conocemos, tal vez no sabemos cómo es el diario vivir, podemos decir a una persona ajena, pero sí es algo sencillo, que un niño de 3 4 años ya lo va aprendiendo, a los 5 6 años ya lo hace, pero un niño con discapacidad tal vez lo haga a los 10 a los 11 y pues como familia, para nosotros es un logro muy grande. Y pues, como les digo, la familia es ese pilar. Yo veo es todo lo más importante en donde se debe trabajar para lograr el desarrollo de las habilidades, porque no serviría de nada que la parte, digamos, terapéutica, la parte escolar haga su labor, pero si en casa no se ayuda, no se van a observar los resultados, no se van a ver los resultados porque debemos todos ir como remar hacia un mismo objetivo. Entonces, eso, doctora, de mi parte, y pues hemos aprendido bastante, en verdad, con todo lo que se nos ha podido impartir. Gracias, Elizabeth, por compartir su reflexión. Y miren, como Elizabeth lo mencionó al inicio, es la realidad de otro núcleo familiar que también tuvo y tiene en su hogar, tuvo el diagnóstico de la discapacidad y tiene actualmente ya un niño o un adolescente con discapacidad, que el trabajo ha sido arduo, pero ha sido liviana la carga porque hay un compromiso, hay una participación activa, no solamente del cuidador, sino también del núcleo familiar. Esa es la red de apoyo que todas las familias necesitan, especialmente las que están atravesando situaciones muy, muy difíciles, muy complejas. Y el trabajar y el tener en un hogar una persona con discapacidad requiere de una atención constante. Y claro, si es que se deposita solamente en una persona, el papá o la mamá, la responsabilidad puede, lo mencionaba Alexandra en la clase anterior, puede provocar el síndrome de Burnout, ¿sí? E incluso en el cuidador. Entonces, si la familia se compromete y está unida y es una red de apoyo para esa mamá, para ese papá, es mucho mejor llevar un proceso de trabajo para el desarrollo de habilidades. Es por esto que cuando hagamos una pequeña revisión, los grupos que requieran de alguna sugerencia ya para su entrega el día de mañana de la tarea, la familia debe estar presente en este plan de intervención en todas las actividades. No podemos hacer un trabajo solamente autónomo con la persona con discapacidad en el aula. ¿Y qué pasa cuando llegue al hogar? Y esta actividad que estoy trabajando, que es para desarrollar una habilidad, es una habilidad que le va a servir para la vida. Entonces,
deberá tener la oportunidad de también ejercer la acción, sea ensayo-error, en otro contexto diferente al escolar y al familiar. ¿Sí? Entonces, también en los recursos, en los responsables, habrá que también considerar qué otro agente debe participar en esa actividad. ¿Alguien tiene otra acotación? Sí, doctora, bueno, yo también quería recalcar la importancia de la familia en todo este plan de intervención, ya que sin la familia la verdad no se podría llegar a nada, porque Ujú. si tenemos que saber que cualquier persona tiene diferentes ámbitos en los que se desarrolla. Tal vez es que estamos hablando de una persona que está en el proceso educativo, tendrá la escuela, la familia, eh, vecinos, demás familiares que de alguna manera pueden fomentar el desarrollo autónomo de la persona. Ahora, en cuanto al plan de intervención para el desarrollo de habilidades, yo considero que es la parte fundamental, ya que nos permite de alguna manera delimitar las fortalezas y debilidades. También de alguna manera eh, bueno, basándonos en las fortalezas y debilidades, qué puede llegar a ser, qué puede lograr en la vida. De alguna manera también se metería lo que es el plan de vida, porque son objetivos a largo plazo que se los puede lograr. Este, y bueno, como le digo, o sea, cuando la compañera dijo algo sobre bueno, atenuando sobre dos casos de personas con discapacidad, se me vino justamente a la mente un caso que presencié, porque al final, digamos, eran dos personas con síndrome de Down, ambas mujeres, de edad similar, pero eran totalmente opuestas. La una sabía de discotecas, la que tenía la mamá más joven, lastimosamente, sabía de discotecas, sabía de tragos, sabía de muchas situaciones, hasta de insultos un poquito groseros, pero en cambio en la casa yo veía que a la hermana se le cargaban todo, toda la situación de aseo, de responsabilidad con ella. Entonces, se trabajó bastante con ella, porque bueno, yo trabajaba en ese tiempo que de la experiencia fue que estaba trabajando en el MIES. Entonces se trabajó bastante con ella, algo se consiguió porque la verdad sí fue un poquito fuerte la situación, pero no hubo un cambio. También como solamente fue un año que estuve ahí, entonces no fue mucho el cambio. Pero en cambio también había otra persona vuelta en cambio de la misma, casi de la misma edad, 1 o 2 años de diferencia, pero en cambio él tenía un hermano con discapacidad severa, discapacidad física. Entonces, ella con la finalidad será por, no sé, como fomentaron en ese hogar amor, reciprocidad y muchos valores, ella con la finalidad de ayudarle, porque a veces la mamá salía, son gente que trabaja en el campo y esas situaciones, salía con la finalidad, primero aprendió bueno, primero a calentar la comida, después ya a hacer algo, hacía un arroz con huevo o cosas así, ensaladas, con la finalidad de que el hermano no pase hambre. Entonces, de alguna manera le motivó la necesidad del hermano para aprender muchas cosas. Y logró algo, logró, porque al final, como le digo, ella se defendía y defendía a otra persona que estaba más vulnerable que ella. Entonces, o sea, esas son las realidades y la importancia de la familia, también de los valores que están dentro de ella, porque recalcando el caso, podemos echar a perder a una persona, tenga o no tenga discapacidad, como familia, podemos echarla a perder o crear un grandioso ser humano. Así es. Muchas gracias, estimado Cristian. Y es que es así, la realidad es así. La familia, como siempre se ha escuchado cuando escuchamos a ponentes, a psicólogos, a profesionales, a expertos, ¿qué es familia? Es el núcleo de la sociedad. Y como núcleo, si el núcleo es un núcleo saludable, positivo, que aporta con entes, en este caso los niños, los adolescentes, dentro de una educación democrática de valores, pues la sociedad va a tener estas personas en cualquier espacio en el que se desenvuelva. Sí, hablamos de que queremos una sociedad diferente y es que es tan sencillo. El cambio nace
y se puede generar un impacto importantísimo desde nuestros contextos más cercanos. ¿Y qué es el contexto familiar? Miren la diferencia de estos dos ambientes, de estos dos casos, la misma discapacidad, leve diferencia en la edad, pero el ambiente marcó la diferencia y la dirección del rumbo de la vida de estas personas con discapacidad. ¿Sí? De igual manera, podemos hacer una comparación para el trabajo de habilidades de ambientes ricos en estimulación. ¿Sí? Con aquellos ambientes que no favorecen, ¿sí? O que tal vez la forma en cómo se da el aprendizaje no es el adecuado. Por ejemplo, hablamos de un ambiente permisivo. ¿Qué diferencia de no de un hogar permisivo y democrático? ¿Sí? Permisivo, ve la que persona con discapacidad solamente se entretiene, por ejemplo, el niño con el dispositivo, con el móvil y ahí lo tengo tranquilo o tranquila, no genera mayor cuidado y está bien, ¿no? Pero en cambio, en un hogar democrático, que cada integrante tiene un valor, cada integrante aporta y desde la edad o la condición que tiene, desde lo que puede hacer, aporta para la verdadera convivencia y organización de ese hogar. Entonces, es importante depositar esta, esta necesidad de compromiso en las familias, ¿sí? No darlo todo por hecho. No, es que ya tiene esta discapacidad o incluso nosotros reflexionar si ya por alguna enfermedad o algún accidente adquirimos alguna discapacidad, es que no tenemos que dar por sentado de que hasta ahí llegó nuestra vida, ¿sí? Debe ser muy, muy duro. Y yo creo que todos hemos pasado por situaciones que marcan un cambio de ruta, ¿no? En nuestra vida. Sea el cambio de lugar de trabajo, sea el cambio de domicilio, irse a otro país, a otra ciudad, dejar a seres queridos, sea incluso el fin de un estudio importante, sea la pérdida de un ser querido, nos marca. ¿Sí? Es como que hasta ahí llegó cómo llevaba, ¿no? Mi pensamiento, mis actitudes, la forma de ver la vida. Y es que estos eventos cambian, cambian la percepción de cómo llevar la vida y cómo enfrentar los retos. Entonces, es importante acompañar a la familia, no dejarle sola, escucharle, ser esa red de apoyo y sensibilizar la importancia de trabajar siempre. Si con un niño sin discapacidad que queremos que aprenda a leer, escribir, el trabajo es a la semana unas 2, 3 sesiones, en una persona con discapacidad el trabajo debe ser diario y el compromiso de la familia permanente. Ángela, ¿tiene alguna reflexión? Sí, doctora. Yo creo que es fundamental que la familia también tenga un apoyo psicológico y una preparación en la condición que tiene su familiar o su hijo. Porque el primero obviamente es un shock cuando nos dan un diagnóstico. Posterior es la culpa, resistirnos, vamos a un neurólogo, vamos a otro y a otro, con la esperanza que nos digan, no, no es autismo, no es la condición que tenga el niño, ¿no? Entonces, yo creo que es también muchas veces los padres actuamos de diferentes formas por la falta de conocimiento. Estamos llenos de temor, llenos de miedo, llenos de angustia, no sabemos qué va a pasar, no sabemos, a veces no pensamos en el día a día, sino ya nosotros nos trasladamos al futuro como que si el niño ya tiene 19, 20 años y estamos sufriendo antes de ahora. Ujú. Yo lo digo porque en el caso de mi hija pasó eso. Cuando le dieron el diagnóstico de mi nieto con autismo, prácticamente fue para nosotros un golpe. Yo ya como he trabajado en aula de apoyo y con mi experiencia de docente, yo ya veía. Pero sin embargo, me era tan duro decirle a mi hija, sí, yo veo rasgos de autismo en Josué. Entonces yo lo que le decía, vamos al médico, y, vamos al pediatra, pero el pediatra siempre decía, no, los niños se tardan en hablar, los niños de esto. Entonces yo esperaba que un profesional le aborde para que le pueda encontrar las palabras precisas para darle a conocer un diagnóstico. Pero yo decía, segura que el doctor te dijo que todo está bien, que sí, así. Entonces, hasta que un día yo le dije a Dana, yo le veo que esto no es correcto, yo veo que hay rasgos de autismo.
Y fuimos con lágrimas en los ojos, nos fuimos al neurólogo, esperando encontrar una persona empática. Sin embargo, nos encontramos con una pared, un ser que no tiene el mínimo de sensibilidad con las familias. O sea, nos dijo, es autismo, ustedes pueden buscar en el internet, ahorita el autismo está, como dijo, en boga. Dice, ustedes, es algo que ya ni siquiera se les debe explicar. Con esas palabras, yo me quedé asombrada que un neurólogo especialista nos diga de esta manera. Entonces, como tengo en realidad compañeras de gran corazón también en la institución, me recomendaron otro neurólogo. Nos fuimos, una persona totalmente diferente a la anterior, nos supo explicar, nos dijo, esto es una condición para toda la vida, yo les pido por favor paciencia, esto vamos paso a paso, día a día. Yo les recomiendo, por ejemplo, que la escuela, la familia y el terapeuta trabajen en conjunto, porque nosotros íbamos a la terapia, la escuela iba por otro lado y así. Entonces, es obviamente difícil, porque si no hay un programa de intervención para él, cada uno va a hacer un poco por aquí, un poco por acá, pero nadie va a trabajar en conjunto para un bienestar de él. Entonces, eso hicimos. La primera cosa que me dijo el neurólogo y me llamó muchísimo la atención, dijo, los abuelitos malcrían. Sí, los abuelitos sí malcrían, me dijo el neurólogo. Pero dice, es fundamental que Josué tenga esa figura de abuela. Y usted está ahí como base para ayudar a su hijo y para ayudar a su nieto. Entonces, él me preguntó qué yo carrera tenía y todo. Yo le expliqué que yo conocía del tema y todo lo demás, pero sin embargo, cuando nos dan la noticia, hasta se me olvidó el título que yo tenía. Entonces, él me supo decir, primero, las normas y reglas bien establecidas en casa. Y a donde vaya el niño, las normas y reglas no cambian. Cambiará el lugar, pero no cambiarán ni las normas ni las reglas. Entonces, al principio, como yo la abuela primeriza, como se dice, mi primer nieto, yo emocionada con él, entonces yo sí solía malcriarle. Le voy a decir la verdad, de mimarle más de la cuenta, de consentirle y todo, porque es mi vida. Para mí, él es mi vida. Entonces, yo después comprendí que yo no estaba haciéndole un bien, sino yo estaba haciendo un impedimento en el desarrollo de él. Entonces, yo también empecé, dije, no, yo voy a dejar de lado tanto mimo, tanto ñañería, o sea, cuando es necesario se lo hace, pero cuando hay que corregir, también hay que corregir, poner límites, poner normas. Y yo también dije, me voy a subir en el barco, igual con ellos. Todo este viaje vamos a hacerlo juntos. Entonces, así lo hemos hecho. Por ejemplo, escuela, lo que es terapias y lo que es familia, nosotros nos manejamos en el mismo lenguaje. Y yo puedo decir que Josué ha avanzado bastantísimo. A veces me sorprende, a veces habla en chino, a veces habla en inglés, a veces habla en francés. Yo no sé, él a veces ve videos, pero él de dónde saca tanta cosa que tiene en su cabeza que a veces hasta a mí misma me sorprende de las capacidades que ellos tienen. Y yo ya estaba llorando que qué va a ser de Josué cuando él tenga 19 años. Entonces, yo me he tocado ponerme fuerte y yo puedo agradecer de corazón, como yo digo, gracias a la maestría en la que yo entré, yo he podido aprender muchísimo para ayudarle inclusive a mi hija. Entonces yo le he dicho, mira, Dana, no suframos antes de hora, vamos día a día y las cosas que Josué puede, vamos reforzando cada día más, incrementando un poquito más, confiando en él. Yo le he logrado llevar él a todo lado. Él es como un niño totalmente, cualquiera que no le ve, que sabe que tiene autismo, es un niño totalmente normal. Yo le llevo al súper, le digo, Josué, coge la canasta, ayúdame, vamos a coger 8 naranjas. Por ejemplo, yo cojo la funda y digo, cuenta, pon 8 y vamos, 1, 2, 3, contando. Entonces, yo trato de adaptarle a la realidad de nosotros, no esconderle ni sentir vergüenza, ni mucho menos. Y eso es algo que ayuda, la familia ayuda muchísimo. Y cuando un día en una clase al inicio del año, cuando estábamos en las primeras clases, hablaron justamente del cuidador quemado que dicen. Entonces yo me puse a pensar, dije, sí, eso le está pasando a mi hija, porque una cosa es que yo le vea una vez o 2 veces a Josué a la semana, otra cosa, quien tiene que lidiar con él es todos los días, es ella. Las pataletas, las rabietas, cuando él no quiere peinarse, cuando él no quiere comer y un sinnúmero de cosas que él hacía. Entonces,
Yo opté y le dije, mira, mi amor, mándamelo el viernes. Tú tienes sábado y domingo con tu esposo para irse a pasear, vayan a hacer las compras, vayan a hacer lo que ustedes deseen y yo me hago cargo del bebé desde viernes a domingo. Y hemos hecho así y nos ha ido muy bien como familia. Yo le veo a mi hija mucho más tranquila, mucho más relajada. Ellos ya aceptaron la condición de que tiene Josué. Ellos, por ejemplo, van juntos a la terapia, ellos están como papás pendientes de los avances y cuando el neurólogo o cualquier profesional pide una ayuda, estamos toda la familia prestos para ayudar. Entonces, yo creo que es fundamental también que los padres tengan una terapia, porque no podemos a veces solamente decir, ay, es que el papá no le quiere, el papá la abandonó, porque es un shock súper fuerte en uno. Y muchas personas no sabemos cómo manejar esta situación y lo primero que hacemos es coger iras contra las otras personas o enojos o la negación, pero también nadie está pensando en ellos. Entonces yo pienso que también el momento que me da un niño con discapacidad en el hospital debería haber ese apoyo psicológico también para la familia, para que me enseñen cómo actuar en esta situación, porque no, porque yo tengo un niño con discapacidad, yo voy a saber cómo actuar. Gracias a Dios nosotros estamos en este ámbito, estamos en la maestría que podemos conocer algo, pero ¿y las demás personas que no tienen esta oportunidad? Así es, Angelita. Muchas gracias por su reflexión y bueno, felicitarle. Felicitarle por la decisión de cursar este estudio de posgrado. No conozco muy a fondo su caso, pero creo que la primera motivación ha sido su familia, su nieto, y le felicito. Le felicito porque yo estoy segura que todo lo que usted ha podido adquirir a lo largo de este estudio lo está compartiendo con su familia, con las personas que más lo están necesitando y que esto sea también un inicio de seguir abriendo campo en conocer más y brindar la ayuda a muchas otras personas con discapacidad. Y miren qué importante que es ser una red de apoyo. Y siempre cuando vemos, por ejemplo, un niño con discapacidad, un adolescente que entra en berrinche o entra en una crisis en un lugar público, ¿qué decimos? Ay, el papá o la mamá no saben controlarle, no saben manejarle, ¿no? Cuando no sabemos qué hay detrás. Incluso cuando vemos a un niño o a un adolescente sin discapacidad, generalmente a los niños en lugares públicos, ¿no? Que están gritando, llorando, quieren algo y nos manejamos por estas etiquetas de, ay, este niño desordenado, este niño que hace berrinche, claro, el papá o la mamá no le pone límites cuando sabemos de que hay, o que tal vez no sabemos, pero ya estamos emitiendo un comentario, una opinión, y hay una situación detrás de cada comportamiento, hay una situación que siempre vamos a desconocer, al menos que tengamos un trabajo activo con la familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esas habilidades en las personas con discapacidad? Hay que enfrentarles a los riesgos. A ver, enfrentarles, perdón, a situaciones que pueden generar un riesgo de aprendizaje. No me refiero a un riesgo para su vida, no. Hay que enfrentarles a situaciones que se las pueda considerar como, a ver, un esfuerzo. A ver, en manejo de su conducta, de su comportamiento, en el manejo incluso de su motricidad fina, de su motricidad gruesa. Si decimos, hay la persona con discapacidad intelectual dentro de su área motora tiene una necesidad que le compromete sus movimientos amplios, entonces pues sabemos de que no va a trabajar mayor aspecto, le dejamos a un lado. Cuando le estamos limitando completamente el que se enfrente a ese reto, a un esfuerzo. Acuérdese siempre de que el trabajar habilidades es trabajar e irle sacando de su zona de confort, de comodidad, en función de lo que puede hacer. Aquí siempre hay que reflexionar sobre la discapacidad y pasar de la zona de desarrollo próximo y alcanzar el aprendizaje significativo. Ser responsables con qué tipo de anclaje estoy dando, con qué tipo de ayuda, de apoyo, porque también el dejar ser, el dejar hacer, es un tipo también de aprender, de enseñar, es un saber para la persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, para avanzar un poquito en esta ejecución del programa, es importante reflexionar de que este programa que ustedes van a ejecutar tiene que ser flexible.
No es de que está en un manual, en un programa y nos dicen este tiempo, son nuestros recursos y así se trabaja con la persona con discapacidad intelectual o discapacidad auditiva y es que estamos ahí. No, vamos a ir derrumbando estos paradigmas, ¿sí? Entonces, no todo lo que ya está dicho o puesto en un plan, en el transcurso de lo que se está ejecutando, va a ir cambiando, ¿sí? Hablamos de una coordinación horizontal y vertical. Horizontal entre los integrantes de un mismo contexto. Sí, vertical también entre los profesionales que forman parte de este mismo nivel educativo. Y algo esencial, por eso sus planes de intervención tienen que estar participando todos los agentes, todas las personas o actores con las que se involucra a diario la persona con discapacidad. ¿Sí? Si es que usted ha considerado hacer la inmersión de un nuevo agente, un nuevo profesional, la actividad la tiene que fundamentar el por qué ha seleccionado otro agente. Sin embargo, aquí la recomendación es de que cuando consideramos agregar un nuevo agente, un nuevo responsable, sea que atraviese un proceso de adaptación para la persona con discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando la persona con discapacidad física participa de otro tipo de terapia, tal vez solo recibía terapia física, pero la hidroterapia también le recomiendan trabajar, hay que llevar un proceso de adaptación, ¿sí? Porque se va a trabajar con otra persona, con otro ambiente, y ahí la persona con discapacidad va a tener la posibilidad también de desplegar lo que puede hacer, lo que conoce y cómo lo lleva a cabo incluso su personalidad, sus intereses, sus gustos, porque podemos escuchar la recomendación del médico, decir, bueno, la hidroterapia es un recurso muy necesario para trabajar con una persona con discapacidad física, pero hay que primero partir de la persona, ¿sí? Porque puede que tal vez sea del agrado, o tal vez no sea del agrado, entonces hay que de trabajar en un espacio nuevo, tal vez tenga temor al agua, tal vez por una mala experiencia, ¿no? Entonces, siempre ir con un proceso paulatino de adaptación cuando hacemos la inmersión de un nuevo profesional en un nuevo ambiente, ¿sí? Habrán dificultades para ejecutar un plan de intervención, nos vamos a encontrar con muchas dificultades, pero ¿saben cuál es la que marca la diferencia y el rumbo de su plan? Es la evaluación. Por eso era mi interés cuando yo les preguntaba qué instrumento ustedes aplicaron para evaluar. ¿Sí? Algunos ya tenían claro su instrumento, otros no tenían muy claro, luego ya estoy segura que lo elaboraron y lo aplicaron. Entonces, si es que hay una evaluación deficiente, nuestro plan de intervención no va a cubrir las necesidades en nuestro caso de estudio porque nos va a orientar a proponer objetivos que no son nada realistas con las verdaderas necesidades de la persona con discapacidad. Y cuando un objetivo no está planteado en función de una problemática real, pues lamentablemente la metodología que se emplee va a ser eh, un poco irrelevante, ¿no? Y que no va a cumplir con las características, primero, y yo siempre lo voy a nombrar, de la persona con discapacidad partir incluso del estilo de aprender de la persona con discapacidad. Entonces, si es que, ¿cómo yo conozco cómo la persona tiene una mayor predominancia por aprender? Pues necesariamente tendré que aplicar algún instrumento, algún cuestionario, alguna ficha para conocer el estilo de aprendizaje, sea al cuidador, al padre, al docente. Y partir de eso, ahora sí, veo que mi estudiante con discapacidad tiene una predominancia. No podemos decir que solamente aprende por el estímulo visual, no, porque aprendemos a través de nuestros sentidos, de todos los sentidos, pero cada persona tenemos una predominancia por aprender, o solo escuchando, solo observando, o si necesariamente tengo que escribir o tengo que manipular objetos para adquirir el conocimiento. Entonces, la metodología va a ser inadecuada si usted parte solamente de ideas tomadas, por ejemplo, de herramientas o de programas que encuentre usted en el recurso de la web o en libros físicos, pero deja de lado a la persona. ¿Quién es? ¿Qué necesidades? Por eso la primera parte del plan de intervención es una breve descripción de su caso de estudio. ¿Sí? Y aquí la imagen lo dice todo. ¿Cuál es la mayor dificultad en la ejecución? Una falta de motivación. ¿Sí? Falta de motivación en la familia,
falta de motivación que se comparte en el estudiante. ¿Por qué? Si le decimos al estudiante, ay, vas a aprender a, a preparar alimentos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Sí, tiene que haber una motivación. Cuando nosotros elegimos aprender algo, nos motiva algo. Hay un interés. Entonces, de igual manera, en la persona con discapacidad tenemos que depositar este sentido, esta motivación. ¿Qué va a alcanzar? ¿Qué va a aprender? ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño paréntesis y les dejo solamente unos 2 minutitos. Permanezcan en la sala, por favor, y seguimos con esta temática. ¿Qué es para usted evaluación? ¿En qué otros ambientes o contextos de su rol como profesional aplica la evaluación? ¿Sí? Regresamos en 2 minutitos, por favor.